Bien, 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 ya estamos al aire y comunicados con Julián Denaro, que está en Capital Federal, estaba ahí en el subte, estaba dando vueltas, dice que pasó de largo, se volvió. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo te va? ¿Qué hace Gustavo? Haciendo bacanas, como siempre, pero bueno. Pero Yo me yo hubieras estoy acostumbrado. avisado. El tema es cuando involucro a otra gente que no está acostumbrada a mis macanas. No, Eh, yo no tengo problema, pero bueno, escuchá, lamentablemente le causo problemas a otros también. cambiaste, me dijiste que cambiaste la agenda de la reunión, Claro, pero bueno, no importa, ya estamos dale. acá. Sí, está todo perfecto, Ya todo estamos perfecto. acá, se escucha bárbaro. Dale. Julián es un economista, siempre le preguntamos a él que nos desasne un poco con esto de la dolarización que prometió Milei primero, que lo iba a hacer en un tiempo y ahora ya empezó a determinar que va a ser medio como prolongado. Mira, primero te voy a contestar lo de la organización con total suficiencia. El tema es que primero me gustaría aclarar algo del tema Milei, porque mucha gente eh, lo ve, lo entiende, lo interpreta, lo percibe como que es algo de futuro, es decir, como que es la novedad. Sí, ¿Sí? sí. Y en realidad, bueno, esto también pasó en otros momentos, pasó con Macri en el 2015, ¿no? Que querían el cambio hacia lo nuevo, ¿no? En realidad, el caso Milei, particularmente que es lo que me está preguntando, no es algo hacia futuro, es algo hacia el pasado, ¿no? Claro, claro. Porque, de hecho, si uno escucha, ¿qué está diciendo Julián Denaro? ¿Es una interpretación? No. Eh, Simplemente, bueno, se podría mirar la película Plata Dulce, que es muy buena película, ¿no? Eh, Ujú. o analizar las propuestas del ministro de Economía de la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, José Alfredo Martínez de Oz, cuando, bueno, hoy dirían viva la libertad carajo, Sí, ¿no? Es sí. exactamente lo mismo. Ujú. Dicen, escuchar el plan de Martínez de Oz, libertad de las exportaciones, libertad de las importaciones, libertad del dólar, libertad de las tasas de interés, libertad de precios, achicamiento del Estado, eliminación del gasto superfluo del Estado. Eso es el plan de la dictadura, que después se reprodujo durante el menemismo, después se reprodujo con Macri, y ahora Milei te viene a decir que es algo nuevo. No, es el pasado. Es más, es el pasado del pasado, porque además incluye el arancelamiento de la educación, que es pública, libre y gratuita, para eliminar esto que se consiguió desde 1949, cuando el gobierno de Perón la transformó en universal, ¿no? Ujú. Donde, como en palabras de Perón, ¿no? Para que los hijos de obreros, o sea, las universidades, dice Perón, gracias a haber quitado los aranceles, se llenaron de hijos de obreros. Antes solo podía ir el oligarca que lo podía pagar, ¿no es cierto? Bueno, o sea, sería ir más atrás todavía en el tiempo. Ahora, esto, y ahora voy al tema de la dolarización, ¿no? Esto que propone Milei como una novedad, en realidad es lo más antiguo de todo, ¿no? Es decir, por eso yo siempre digo, cuando se habla de libertad, hay que preguntar libertad para quién, ¿no? Porque si hay libertad para las corporaciones dominantes, las corporaciones lo que proceden a hacer es esquilmar, robar, saquear a los pueblos. Seguro. Y entonces los pueblos pierden grado de libertad. Si hay libertad para los pueblos, entonces los pueblos lo que van a hacer es defenderse de las intenciones de saqueo de las corporaciones dominantes. Entonces le reducen grados de libertad a las corporaciones dominantes. Por cuanto que, cuando se escucha el concepto de libertad, lo que hay que preguntarse es, ¿libertad para quién? ¿No es cierto? Y bueno, más que nada en nuestra historia lo tenemos muy en claro. Por ejemplo, lo que sería libertad para el comercio exterior, apertura indiscriminada y restricta de las importaciones, sería que ingresan productos del exterior que vienen a menor precio dólar, un poco, algo tendrá que ver con economías de escala, otra cosa tendrá que ver con países que producen bienes transables a bajo costo dólar, pero precisamente por el nivel de explotación inaceptable e inhumano que existe en otros países. Porque nosotros vivimos en Argentina, y mucha gente piensa que vivimos en el peor país del mundo, y en realidad vivimos en uno de los mejores países del mundo, ¿no? Bueno, Sí.
en virtud de todo eso, ¿qué pasa si empiezan a venir productos baratos desde el exterior? Se destruye nuestra industria, se destruye nuestro empleo, entonces aumenta el desempleo y además se produce una destrucción de la recaudación del Estado que proviene del nivel de actividad, de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, también de aranceles a las importaciones, que sería una medida proteccionista. Y libertad, por ejemplo, ya que así lo vinculo con lo que me preguntabas, ¿no? Libertad del dólar, como decía Martínez de Oz, como dijo Menem y como dijo Macri, y como ahora dice algo novedoso, entre comillas, Milei. ¿Qué significa el concepto de viva la libertad carajo para el dólar? Sería la cuarta vez en la Argentina que se aplicaría la bicicleta financiera, ¿no? El modelo de la valorización financiera. ¿Qué significa esto? Que ingresan dólares financieros al país, claro, financieros, no productivos. Dólares productivos, ¿qué significaría? Que vienen a invertir en construir hoteles, en construir represas hidroeléctricas, puentes, caminos, viviendas, industria. No, estamos hablando de dólares financieros que ingresan al país libremente, con total libertad, se cambian por pesos o por bonos que se colocan en operaciones financieras de capitalización. ¿Qué sería? ¿Eso serían las LELIQ, las LEVAC? Sí, podría ser LELIQ, LEVAC o plazo fijo. Para que la gente entienda, Julián. Claro. Para que la gente entienda, porque viste, ¿qué es la dolarización? Volvemos otra vez a hacer lo mismo y tomar deuda. Va a ser otra vez, como decís vos, volver al pasado con otra receta que viene con otro nombre, pero es lo mismo. Sí, ¿sabes qué? Me gustaría por ahí terminar con esto del modelo de la bicicleta financiera y ahí atacamos el tema dolarización, que es algo, eso sí, por ahí es algo novedoso y más tenebroso aún, ¿no? Sí. Bueno, entonces, continúo con el tema de la bicicleta financiera. Ingresan dólares financieros al país, se cambian por pesos o por bonos, como vos decías, LELIX, LEVAX, son ejemplos perfectos, es decir, títulos del Estado que se colocan a altísimas tasas de interés, altas tasas de interés, ¿no? Como decía Martínez de Oz, libertad de las tasas de interés. ¿Para qué? Porque la tasa de interés más alta te genera una multiplicación del capital financiero mucho más rápido. A ver, 100.000 pesos, al 2% ¿cuánto es? 2.000 pesos. Al 10% ¿cuánto es? 10.000 pesos. Sí. Al 20% ¿cuánto es? 20.000 pesos. O sea, mayor tasa de interés, mayor velocidad de crecimiento tiene esa montaña de capital financiero. Ahora, obviamente, no hay que olvidar algo. Cuando suben las tasas de interés, eso destruye la economía real. Exacto. Cuanto mayor la tasa de interés, más costoso es... Más especulación. Claro, más costoso es el consumo, porque vos vas a consumir, te querés comprar una campera, un zapato, un auto o lo que sea, es decir, cuanto más alta son las tasas de interés, más te cuesta pagarlo, o sea que baja el consumo. Lo mismo para la inversión, para compra de máquinas, para remodelación de instalaciones, para invertir en un comercio, etcétera. O sea que disminuye la actividad productiva, destruye la actividad productiva. Pero además, ciertos capitales comunes, ¿no? Es decir, en medios, que dicen, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo poner un negocio en este momento turbulento o lo pongo a especulación financiera con alta tasa de interés? ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay una buena parte del capital que se transforma de productivo en especulativo. Pero vuelvo al tema de la bicicleta financiera. Aumenta entonces ese monto de dinero en pesos y en el momento indicado se van a comprar dólares. ¿Hay cepo? No hay cepo, viva la libertad carajo. Entonces se compran dólares libremente y luego, viva la libertad carajo, se fugan hacia guaridas fiscales sin declarar ni pagar impuestos. Esto es el modelo de la bicicleta financiera. Obviamente, si por cada 100.000 dólares que entran te van 130.000, eso solo puede ser mantenido con un mayor endeudamiento. Bueno, esto es el plan que podría llevar adelante un hipotético gobierno de Milei que no va a hacer. Ahora, lo que vos me preguntabas sobre la dolarización. A ver, vamos a hacer una cuenta simple, ¿sí? Hoy en día, porque esto además implica una destrucción del poder adquisitivo de los ingresos de manera violenta, como nunca se ha visto, ni siquiera con la dictadura, ni siquiera con Macri. ¿Por qué?
algunos por ahí piensan que si tienen un sueldo de 300.000 pesos van a empezar a cobrar 300.000 dólares. Bueno, Sí. espero que se den cuenta que no. Hoy, 300.000 pesos al tipo de cambio, lo digo redondeado para que se entienda, a un tipo de cambio, a un precio dólar de 600 pesos. ¿Cuántos son 300.000 pesos de sueldo? Son 500 dólares, ¿correcto? Sí. Bien. Ahora, la dolarización significaría cambiar todo el circulante, toda la base monetaria por las reservas internacionales que hay, y suponiendo bondadosamente y benévolamente para el cálculo de Macri, de Milei, que va a recibir un enorme préstamo del exterior para financiar su intención de dolarizar, vamos a suponer, siendo benévolos, porque los cálculos dan cerca de 4.500, 5.000, pero vamos a suponer que el tipo de cambio sería 3.000, ¿sí? 3.000 pesos va a estar el dólar, decís vos. Claro, que 3.000 pesos por dólar. Entonces, ese sueldo de 300.000 pesos, que hoy equivale a 500 dólares, 100 se dólares. transformaría inmediatamente en un sueldo de 100 dólares. Claro, Exactamente. claro, una locura. Eso es una locura absoluta. Sí. Bueno, esto no se podría, yo creo que no se podría aplicar, aún si, no va a pasar, pero aún si Macri ganase, Sí, que Milei. no va a ocurrir. Vos sabés que Milei es Macri o Macri es Milei. Y bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, Macri cuando hizo las propuestas dijo exactamente eso. Sí. A ver, ¿qué significaría bajar el sueldo en dólares? Significaría reivindicar la frase de Macri que dijo: el sueldo es un costo para la empresa que debe reducirse a lo mínimo posible, ¿no? Entonces, esto en realidad responde a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y nacionales también, y tiene que ver con los grandes empresarios locales, con la oligarquía y los grandes terratenientes de nuestro país, que son los dueños, los que manejan los dólares, ¿no? Cada vez que se produce una devaluación, es decir, un salto del precio del dólar, hay ganadores. Por eso pasa. Claro. Y responde a los intereses de los ganadores. ¿Quiénes son los ganadores de la devaluación? ¿Quiénes son los ganadores de la inflación? Porque si hay inflación es porque hay gente que gana. Si nadie ganara no habría inflación, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? Los grupos concentrados que manejan dólares. Claro. Entonces, cada vez que hay un salto del tipo de cambio, ellos se enriquecen. ¿Se empobrece quién? El resto del pueblo. Y cada vez que se produce un salto en los precios, es decir, un salto inflacionario, los que se enriquecen son los que aumentan su participación en la cadena total de generación de valor, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. En todas las cadenas de producción, distribución y comercialización existen algunas grandes empresas que ocupan posiciones dominantes, algunos eslabones que son ocupados estratégicamente, y esos son los que participan cada vez más, se apropian de parte del valor total generado en toda la cadena. Bueno, y entonces lo que me preguntabas de la dolarización, Sí. tiene que ver, por un lado, con el bajar los costos en dólares para las grandes corporaciones, y por otro lado, bueno, sería un delirio que también se relaciona con otra frase de un ministro del gobierno de Macri. ¿Se acuerdan del rabino Bergman? Sí. Que fue ministro de Ambiente, Sí, que sí. dijo textualmente: Se disfrazó de planta. ¿Cómo? Se disfrazó de planta. Sí, claro. El que dijo textualmente: Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida. Bueno, esto sería, digamos, ¿esto es qué incluye? Sí. ¿Qué incluye? Haciendo por ahí un poco de relación con algunas cosas del pasado. Incluye la venta de todos los activos de nuestro país, Sí, sí. es decir, de las empresas públicas, incluye la venta de los recursos, incluye la entrega del país. O, más bien, una crisis social sin precedentes que va a tener sangre corriendo por todos lados, ¿no? Con respecto, viste que hoy está el tema de los BRICS. Los BRICS son países asociados que conforman sería un Mercosur, para que la gente entienda, es un banco. ¿Qué serían los BRICS hoy? Es una organización de países que implica una cooperación política, geopolítica, comercial y financiera. BRICS refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bien. ¿Sí? Que son los países formadores. Que, ¿sabés qué? Estamos hablando de el 46%, es el número porque lo he leído en varios, no lo he corroborado yo, 47% de la población mundial está ahí. Lo leí en tantos portales que dicen este número, que digo, bueno, y si igual
yo siempre lo decía como la mitad de la población mundial El y la medio cuarta mundo. parte del PBI mundial. Sí, señor. Claro. Y el Exactamente. 27% del PBI, sí. Así No, es 46% de la población mundial y el 20 36%, 36% del PBI. Producto Mundial. Así que Entonces, estamos hablando de un bloque muy fuerte económicamente. Estamos hablando de un bloque muy fuerte económicamente. Argentina tenía su inclusión al BRICS. Yo lo tengo escrito incluso en algunos libros anteriores míos. Yo lo tengo escrito desde el 2014 esto. Que Argentina tenía una inminente incorporación a BRICS. Claro, estoy diciendo 2014. En 2015, a fin del 2015, asume Macri, y bueno, la inclusión de Argentina en el BRICS obviamente se postergó, se demoró, y bueno, y recién se reactivó con el gobierno de Alberto Fernández. Fíjate cuán importante es, por aparte uno dice, el BRICS, que además significa el 46% de la población mundial y el 36% del Producto Mundial, pero además, dentro del BRICS, ¿quiénes están? Brasil, China e India. Es decir, el socio comercial número 1 de Argentina, Brasil. Sí. El socio comercial número 2 de Argentina, Sí. China. Sí. Y el socio comercial número 4 de Argentina, India. Claro. Entonces, tres de los 4 ¿Y está principales socios Rusia comerciales... también? ¿No está Rusia también? Sí, pero no está en el top 4. Claro. Yo dije el top 3. No, Sí, no, pero no me acuerdo Rusia en qué puesto está. es también un socio comercial de Argentina. Ujú. Entonces, fíjate cuán importante es, además, la inclusión a participar en el banco del BRICS, ¿no es cierto? O sea, cuán importante es comercialmente, políticamente, geopolíticamente, financieramente, ¿Sí? cuán importante es para Argentina unirse al BRICS. Y salta la otra delirante que tenemos como, o sea, fíjate vos, la loca, por eso no puedo hacer otra cosa, que las calificaciones nunca son correctas y adecuadas para una columna económica, pero bueno, es un delirio. Y bueno, alguna porque si no, copita de califico a la más. persona. Por ahí tiene una copita de más y ¿viste? Dice cosas. Es un delirio, para no llamarla delirante a ella, porque es una calificación a una persona y eso no corresponde en mi lugar, desde mi lugar. Es un delirio lo que esta persona dice, de que si ella es gobierno va a romper con el BRICS. Pero, en realidad no es un delirio, es de verdad el plan que tiene el macrismo, ¿no? Porque, ¿qué hizo Macri? ¿Qué hicieron Macri y Bolsonaro? ¿Qué hicieron? Claro. Desarmaron el UNASUR, Sí, señor. desarmaron el UNASUR, bajaron la actividad y la fortaleza del Mercosur, desarmaron también la CELAC, es decir, bloques de integración, como vos me decías, Gustavo, hace un rato, ¿no? Es decir, para que la gente entienda, ¿qué sería el BRIC? Bueno, ¿qué es el UNASUR? ¿No? El UNASUR, ¿qué es? Es un bloque de cooperación, es un bloque de países en los cuales hay una cooperación permanente de políticas económicas, financiera, comercial, de los países de Sudamérica. Eso luego se amplió a CELAC, que incluye a América Central y al Caribe. Bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Macri y con Bolsonaro? Desarmaron el UNASUR. Bueno, eso se vuelve a reactivar con Lula y con Alberto Fernández, ¿no es cierto? Pero en realidad no es un delirio, y no es una locura, es que es cierto que ellos tienen ese plan geopolítico de entrega a Argentina al imperio, ¿no? Entrega a Argentina al imperio, a Estados Unidos. De hecho, hasta quieren poner la moneda de ellos, ¿no? Pero vos sabés que qué contradictorio, porque Estados Unidos tiene muy buenas relaciones económicas con China, con Rusia y con todo este grupo de países, tienen relaciones comerciales muy fuertes. Sí, sí, claro que sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia entre otros países y Argentina? Que otros países, cuando tienen algún gobierno de derecha, la diferencia entre la derecha y la izquierda en prácticamente todos los países del mundo, Sí. es una diferencia de que la izquierda propone una distribución más equitativa del ingreso, más equitativa y más justa del ingreso, y la derecha propone mecanismos de concentración económica y concentración de poder.
pero no hay en los demás países históricamente una entrega de la patria, una venta de la patria, claro, como tienen, hay en hacen la Argentina. proteccionismo, tienen proteccionismo. Exacto. Las derechas en la Argentina lo que hacen es acordar con los imperialismos extranjeros de los países dominantes Los y de las empresas monopolios. transnacionales, los grandes monopolios transnacionales, Sí. y acuerdan entrega a la patria, ¿no? Exacto. Recordemos lo que pasó con la dictadura, recordemos lo que pasó con el menemismo y recordemos lo que pasó con Macri, que no pudo durar mucho, por suerte, ¿no? Porque el plan siguiente, ¿cuál era? Era cumplir la palabra del rabino Bergman. Escuchá, bueno, sí. Quería que me hagas una síntesis de lo último, del desembolso de 7.500 millones de dólares que vienen del fondo y las últimas medidas que puede tomar el gobierno para apalear esta crisis que está hoy en Argentina en la actualidad. Lo del desembolso tiene que ver con un alivio en cuanto a las expectativas. ¿Por qué? Porque al no estar seguro aquel desembolso... Esto a ver, volvamos a aclarar cómo es la cuestión, ¿no? No es que Argentina es un país de cuarta que necesita ayuda. El tema es que el gobierno de Macri generó el mayor endeudamiento de la historia de la humanidad a un país. Sí. Argentina estaba totalmente desendeudada, su deuda externa era del 11% del PBI, 11% del PBI, su deuda externa en moneda extranjera, era del 11% del PBI, y el gobierno de Macri la transformó en 45% del PBI, con el mayor préstamo político de la historia de la humanidad, que es el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que es el que, con quien se acordaron con el gobierno de Macri, plazos o cronología de pagos, cronología y montos de pagos que lo hacían totalmente inabordable, ¿no? Inviable y como se dice, bueno, no me acuerdo ahora, insustentable, ¿no? Bueno, entonces, eso, producto de ese mega endeudamiento, Argentina necesita ir cumpliendo con los vencimientos. Y lo que hizo este gobierno de Alberto Fernández fue, aún con las críticas que puede hacerse, evitar la explosión de ese acuerdo de Macri. ¿Cómo se hizo? Pateando para adelante los pagos reales. ¿Cómo? A través de préstamos transitorios del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el fondo te presta para pagarte a sí mismo, digamos, ¿no? Y con eso evita, ¿qué cosa? Evita la cesación de pagos y explica el salto del tipo de cambio a las nubes, ¿no? O sea, porque sería una devaluación gigantesca. Entonces, las expectativas de devaluación que estaban de alguna manera vinculadas a un conflicto de Argentina para pagar, se solucionan con este desembolso de 7.500 millones de dólares que sirve para evitar esta causa de devaluación. Así que de esta forma, bueno, este alivio significaría que no hay motivos, significaría como decir, no hay motivos para que suba el precio del dólar. Además de que el precio del dólar está caro, está alto, ¿sí? O sea que incluso podríamos decirlo hasta en terminología de ellos, ¿no? Está competitivo. Bueno, está competitivo, está bien, y ahora también hay un alivio de que se cuenta con todo el dinero que se necesita para cumplir con este vencimiento. Bueno, eso por un lado, ¿no? Que en definitiva calmaría la expectativa devaluatoria y por ende lo que habría de calmar es la principal causa inflacionaria de los últimos, por lo menos de los últimos 40 años de la Argentina, sí, que es la inflación cambiaria, ¿no? Entonces, digamos, la principal causa inflacionaria de la Argentina en los últimos 40 años fue la inflación cambiaria. Bueno, de esta forma se calmaría, se estabilizaría una variable que se traduce en inflación. Y entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado que me preguntabas, si hay algunas medidas, ¿cuáles son las medidas más importantes que va a tomar el gobierno desde mañana para poder solventar y poder paliar y tratar de calmar esta crisis con respecto al asalariado y a los que tienen menos ingresos? Hay dos cuestiones que no son una novedad, ¿no? Que nosotros
nosotros digo el pueblo argentino, ¿no? Las personas que recibimos un sueldo y que más o menos tenemos alguna noción de economía, eso es nosotros, ¿no? O sea, que hace tiempo que ya venimos diciendo, esto se soluciona de dos formas. Bueno, una es haciendo acuerdos que eviten la suba de precios, ¿no es cierto? Eso por un lado, es decir, una especie de control de precios, pero que proviene de un acuerdo firme, férreo, confiable, estable, y que se traduzca en que se espere una suavización del alza de precios, ¿no? O sea, una desaceleración inflacionaria, como se dice. Y la otra tiene que ver con montos fijos de asistencia a todos quienes poseen un ingreso, es decir, la mayoría de la población argentina, ¿no es cierto? Es decir, montos fijos que aumentan el salario percibido, las jubilaciones percibidas y también para las asignaciones. Entonces, de esa forma, los ingresos populares, o sea, los ingresos del pueblo entero, tendrían una ayuda, una asistencia que nos permitiría sufrir un poquitito menos esta espiral inflacionaria que se ha creado a gusto del poder económico concentrado, ¿no? Bueno, gracias Julián, te dejamos ahí que tomes el próximo subte, te mandamos un abrazo. Nosotros estamos acá cerca de casa, acá las distancias son diferentes y nos movemos en bici, sabemos de lo que es la capital y te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo. Y pronto vamos a presentar el libro, los libros. Sí. Contá a la gente que sos escritor, dónde te pueden encontrar, tu dirección, tu Instagram, tu Facebook. Sí, bueno, Instagram, Facebook y Twitter, Julián Denaro. Y sí, está por ir a imprenta, ya estamos a días de que entre a imprenta un libro. Mi séptimo libro no es un libro de economía, es un libro de turismo. Me contaste. Que va a ser muy interesante para poder entender cómo recorrer el país, pero además en la lectura del libro están las descripciones de todos los recursos, de todas las características gastronómicas, culturales, es una guía, etcétera. Una especie de guía y además un recorrido para que la gente conozca el país. Por todos los recorridos turísticos tradicionales y no tradicionales, claro, ¿no? Para conocer y amar este tan grande, grandioso y bellísimo país. Así que bueno, eso va a estar bueno, y después de sale un libro político. Como no podría ser de otra hoy forma. El discurso tuyo fue muy político, bajaste línea a dos manos, así que me parece muy bien. Me hiciste zafar a mí. Te mando un abrazo grande, Julián. Abrazo, Gustavo. Gracias, un abrazo grandote. Gracias. Chau. Pasó Julián Denaro, economista de la UBA, profesor, escritor.